Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. A fines de la semana pasada, Cernapesca entregó un detalle bien importante porque son más de 700 ejemplares de lobos marinos comunes, pingüinos de Humboldt y chungungos que han varado muertos en las costas de nuestro país durante el primer trimestre de 2023, principalmente en la zona norte. La cifra supera en un 482,4%, oigan bien, 482,4% al total de varamientos registrados en 2022. ¿Qué fue lo que dijo la directora nacional de Cernapesca, Soledad Tapia? Que están ante una situación anómala que atribuyen al fenómeno de la influenza aviar altamente patógena, especialmente porque los varamientos de estos meses se concentran en la zona norte. No olvidemos también que ya también se dio un caso en un ave ahí en una de estas donde se crían aves para consumo humano, así que las alertas están bien encendidas. Bueno, para hablar de este tema y de otros también, es que ya estamos con nuestra invitada, es María Emilia Undurraga, ex ministra de Agricultura y también decana de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está María Emilia? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola Ángela, hola Leslie, ¿cómo están? Muy Contenta bien. aquí de poder conversar acerca de la contingencia, así que un gusto. Sí, por supuesto. Hay preocupación durante ya desde inicio de este 2023, se han elevado las alertas con respecto a la influenza aviar. ¿En qué situación estamos, María Emilia? Porque, claro, se dan estas cifras que son bien preocupantes, ya también hay alertas con respecto a estas aves de corral o donde se crían este tipo de especies para el consumo humano. ¿En qué situación está Chile hoy día? Bueno, primero que nada hay que decir que la gripe aviar o la influenza aviar ya llevaba años en el mundo. Tenemos a Europa, a Estados Unidos, distintos países que tienen la gripe aviar dentro de sus países y nosotros llevábamos también mucho tiempo preparándonos para la llegada de esta gripe que es muy contagiosa. Llevábamos en Chile 4 meses con gripe aviar en distintas aves que habíamos encontrado, pero no en producciones. Y tal como dijeron ustedes, la semana pasada se encontró en un plantel productivo. Y sanitariamente, cuando entra un plantel productivo, es que uno declara que el país está con gripe aviar, no antes. Cuando hay alguno u otro encuentro fortuito, eso no es todavía una alerta para el país completo. Y ya la semana pasada tenemos esta alerta, que no significa que estemos en el fondo con muchos focos, es solamente un foco, pero eso necesita que nosotros tengamos protocolos para especialmente dar a conocer a los países que nosotros exportamos carnes blancas, que estamos con esta situación y que vamos a tomar todos los resguardos, como lo están haciendo los otros países en distintas partes del mundo, que siguen exportando sus carnes, pero con estas precauciones. Y como decían ustedes, esta es una gripe que se contagia muy rápidamente, que tiene contagios también con algunos mamíferos y eso es parte de lo que tenemos que ir tratando no solamente como país, sino que como región para ir viendo cuáles son los protocolos y las formas para poder contener esta enfermedad que es muy contagiosa. Ahí, María Emilia, usted mencionaba que este era un tema una gripe que ya estaba en el mundo y que se habían tomado hace tiempo ya, se había estado preparando el país para esta situación. ¿Preparando desde qué perspectiva? ¿Desde los protocolos? ¿Desde otro tipo de acciones? Si pudiéramos especificar eso. Bueno, tal como les decía, esta gripe es una gripe muy contagiosa y se propaga por las aves migratorias. O sea, a diferencia de otras enfermedades que uno tiene protocolos en las fronteras para que, por ejemplo, cuando uno habla de la mosca a la fruta, otro tipo de enfermedades, uno tiene protocolos más exigentes en la entrada de productos. Pero esta gripe sabíamos que iba a llegar porque, como les digo, viene en algunos casos por aves migratorias que al llegar al país y al compartir en los humedales con aves de corral o aves que están aquí en el país, comienza el contagio. Y en ese sentido, ¿cuál es la preparación? A mí me tocó trabajar en el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola Ganadero, el SAC, tiene protocolos con los distintos planteles, con el INDAP, porque el INDAP también acompaña a la agricultura familiar con aves de corral. Sabemos que las gallinas son muy importantes en el entorno rural. Entonces, el poder tener protocolos para que cuando una vez que uno vea que hayan aves
que estén en el fondo en malas condiciones, pueda llamar al SAC y poder retirar esas aves y poder en el fondo disminuir el contagio a otros planteles. Ahí, María Emilia, aparte de estas especies también que están varando en el norte, usted lo decía, una de las preocupaciones que hoy día se extrapola es justamente a las aves de corral, porque son para el consumo humano, también hay una preocupación por el alza de precios. Ahí, cuando usted fue secretaria de Estado, las empresas hoy día, porque hay empresas bien importantes en el país que desarrollan esta actividad y zonas justamente, por ejemplo, había mucho foco en la sexta, en la quinta región, donde están estas grandes empresas donde se hace el manejo de estas aves. Ahí también han aplicado tecnología, porque claro, la gripe aviar, yo me acuerdo la última vez que fue bien fuerte, a pesar de que está bien, ya está en los países, en 2009, fue donde hubo un brote bien importante. ¿Las empresas han ido aplicando tecnología para esto? Bueno, aquí en general, todos los protocolos que son de bioseguridad son público-privados. Aquí hay una participación muy activa de los gremios, de las empresas y de los distintos tamaños. Muchas veces uno dice, no, esto es un problema de unos pocos productores que además son grandes, y al final esto es un problema país porque se ve afectada la seguridad alimentaria. El consumo de carne blanca es muy importante para la dieta de todas las familias de nuestro país y es importante también como actividad económica en distintas regiones, no solamente en estas regiones que comentamos, sino que también en la economía local o familiar de muchas familias rurales que tienen estas aves de corral para la producción de huevos. No solamente es la carne, sino que la producción de huevos, carne y todo lo que eso significa. Por eso es que esta estrategia, que yo te diría que ya lleva más de 2 años, no solamente internamente, hay un trabajo también con los distintos países de Latinoamérica, porque es una gripe que se transmite a través de los países y del intercambio. Es como hemos ido transitando en este concepto de una sola salud, de esta salud que incorpora la salud humana, la salud animal, la salud de los ecosistemas. Y vamos entendiendo que no es solamente responsabilidad de un actor, sino que es una responsabilidad de un sistema que requiere responder cada uno con su responsabilidad y con sus acciones. Por eso es tan importante el que tengamos información. Una cosa es lo que pasa con la producción y otra cosa es lo que pasa con el consumo. Esta gripe no afecta al consumo. Si es que uno come, por ejemplo, carne incluso de un animal que tiene gripe aviar, no se transmite a las personas, igual que los huevos, etcétera, pero eso no significa que no tengamos que tomar todas las precauciones para que esto no vaya afectando a otros planteles. Y es por eso que el estar informado también disminuye esa incertidumbre que muchas veces se produce cuando uno no sabe qué hacer y hay aumentos o disminuciones de precios dependiendo si las personas compran o no, o dejan de comprar esos productos. Ahí también, María Emilia, ¿cuáles son las recomendaciones que podría hacer un productor a lo mejor local para evitar que sus aves también puedan contagiarse? Porque, claro, no sé si a lo mejor hay algún tipo de medida que se pudiera tomar para evitar, ¿qué se hace ahí? Sí, mira, hay 2 tipos de medidas. Uno, la primera es que ojalá si tienen aves de corral, mantenerlas o sea, en el fondo cercadas dentro de la casa, o sea, dentro de la casa, dentro de los corrales, dentro de los lugares, porque las aves de corral cuando se van a humedales y en el fondo están recorriendo fuentes de agua donde puedan haber aves migratorias o otro tipo de aves, tienen mayor probabilidad de contagio. Eso es uno. Y lo segundo, que ya es una parte, ya es en otra etapa, es cuando uno ve que las aves están con energía baja o incluso cuando uno ve muertes dentro del corral, llamar al SAC, llamar al veterinario que tengamos cerca para que podamos hacer una detección temprana, si fuera el caso, de esta gripe para evitar el contagio masivo de esa zona. Y ahí en el caso, por ejemplo, de estas empresas que son una producción más masiva, ¿cómo se realiza el contagio? Porque yo me imagino que ahí también están mucho más cercadas también estas aves. Claramente tienen sistemas de bioseguridad mucho más altos, pero al igual que ha ocurrido en Europa, en Estados Unidos, esta gripe es tan contagiosa
que puede en el fondo transmitirse por un pájaro, por una ave que voló, que en el fondo puede contagiar a la fuente de agua. Ahí hay que ver, también hay que analizar por dónde, pero a pesar de todos los años que llevamos con esta gripe aviar en el mundo, recién tuvimos la semana pasada el primer caso, que es un caso en un plantel muy específico, que ya se tomaron todas las medidas para que eso no se esparciera, y además eran un plantel de reproductoras, en el fondo de madres que iban a ser, en el fondo las que iban a dar los huevos para la producción de carne. Es algo muy específico, pero no por eso no nos abre todas las alertas, y principalmente lo que ocurre acá es que Chile pasa a ser desde un país libre de gripe aviar a un país con un foco de gripe aviar, y eso tiene algunas limitaciones para el intercambio de carnes, en este caso, hasta que no logremos un sistema que nos permita identificar los focos y no determine que es todo el país con gripe aviar, sino más bien focos donde uno va limitando la producción y la exportación. ¿Y cuándo se levanta la alerta de pasar a ser un país con presencia de gripe aviar a dejar de serlo, como estábamos quizás hace unos meses? ¿Qué tiene que pasar ahí? Bueno, depende el convenio o el tratado que tengamos sanitario con cada uno de los países. Nosotros tenemos socios comerciales y eso, el SAC emite un certificado en el fondo, de sanidad de cada uno de los productos que está, en el fondo, exportando. Y en el caso de las aves, cuando los países dicen, por ejemplo, ya yo voy a exportar a China, por decir algo, y China me pide una cierta cantidad de exámenes. Entonces, yo para exportar a China tengo que estar libre de gripe aviar y ese certificado lo da el SAC. Una vez que tenemos este brote, el SAC ya no puede dar ese certificado y pasamos a una siguiente etapa donde uno, en el fondo, vuelve a negociar el convenio con China y abre la posibilidad de decir, en vez de hablar de país libre, hablamos de zonas libres de gripe aviar. Entonces, esto es un convenio, diríamos, entre los SAC de los distintos países, y después tenemos que pasar por todos los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, en el fondo, para pasar por los tiempos necesarios sin brotes para volver a declararnos sin gripe aviar. Ahora, una vez que ya está la gripe acá, como es muy contagiosa, ¿con qué rapidez también pueden estar, por ejemplo, sobre todo aquellos productores que son más rurales, más campesinos, que no son grandes planteles, como mencionaba, con alta bioseguridad, de que esto comencemos a tener más casos también en ese tipo de aves? Bueno, eso es justamente lo que el trabajo que está haciendo el SAC en cada una de las regiones y especialmente con el INDAP. El INDAP, este servicio que está acompañando a la agricultura familiar campesina, que tiene finalmente técnicos agrícolas, agrónomos que acompañan estas distintas producciones y están tomando las precauciones que yo te comentaba en un principio. Y eso es muy importante, que seamos, entre comillas, generosos, de no decir, oye, tengo un ave que está con algunos síntomas, mejor no cuento, porque ponte tú que vengan y tomen precauciones, que es cerrar justamente la producción. Bueno, tenemos que pensar en la comunidad, en la zona, que ante esas amenazas tenemos que llamar al SAC para que ellos vayan a tomar las medidas, y si actuamos de forma rápida vamos a poder contener esos focos y vamos a poder disminuir el efecto de esos focos. Por eso es importante el que estemos comentando esto, y las personas que nos estén escuchando que tengan aves de corral o que vean un ave en la playa, por ejemplo, en algún humedal que está muerta, más que manipularla, eso es muy importante, no manipularla, porque nosotros como personas también somos vectores de contagio. Si bien no nos contagiamos, podemos transmitirlo de una ave en otra. Entonces, si vemos una ave muerta, llamar a el SAC, que está en alerta, digamos, y está capacitado para ir en busca de esos animales, hacer el análisis y tomar las medidas que correspondan. Estamos conversando con María Emilia Undurraga, exministra de Agricultura y también decana de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad de San Sebastián. María Emilia, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo, pero no podemos no preguntarle acerca de esta gran contingencia de los incendios forestales ocurridos principalmente en la región del Biobío, como una de las zonas más afectadas, y también Ñuble, en donde la agricultura efectivamente, y sobre todo la pequeña agricultura, se vio muy afectada. ¿Se están tomando buenas determinaciones para ir a levantar sectores como, por ejemplo, la apicultura, que hoy día está en una crisis bien importante, y también las economías locales más pequeñas?
Bueno, en primer lugar, Ángela, Leslie, lamentar lo que ocurrió esta temporada y que sigue ocurriendo. Yo ayer estuve ahí en Concepción visitando la Facultad de Ciencias de la Naturaleza, la Universidad de San Sebastián, donde queremos levantar un centro para ir en apoyo de las personas que están afectadas. Ahí las universidades tienen mucho que aportar en la rehabilitación de esta situación y además en el estudio de la situación misma, cómo entendemos mejor el fuego, cómo vamos haciendo una capacitación con las comunidades que nos permitan estar preparados no solamente para combatir, sino que lo más importante, para prevenir estos incendios que solamente se van a profundizar en las temporadas que vienen por las condiciones climáticas que se están proyectando. Y en ese sentido todavía hay mucho que hacer. Lo vimos ayer, pudimos conversar con distintos actores ahí en la región. Es lamentable, apicultores, parceleros, fruticultores y principalmente de pequeña escala. Y también los forestales. Muchas veces uno ve que uno cree que las forestales son pocas empresas grandes. Hay muchos pequeños y medianos forestales que dependen de esa madera para sus aserraderos. Hay mucha economía local que depende tanto del sector forestal como de la agricultura. O sea, toda la economía rural depende de ello. Y por eso que es importante continuar profundizando. Nunca va a ser suficiente lo que hagamos. Y por eso apoyar a los apicultores y a todos los sectores para poder volver a levantarnos y prevenir lo que venga en las futuras temporadas. Así es, eso es lo que esperamos todos, sobre todo porque todo está encadenado y finalmente si un pequeño productor no se levanta, los demás tampoco van a poder. María Emilia, queremos agradecerle el que haya venido a conversar con nosotros, importante, queremos ir educando y también alertando a todas las personas acerca de esta gripe aviar, que si bien no tiene tanta afectación en las personas, podría uno también ir colaborando para que esto no se vaya extendiendo y también, por supuesto, de esta crisis que ha afectado a la agricultura post incendios forestales. Muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Buenos días, Ángela, Leslie, que estén bien. Gracias, buenos días. Bueno, ahí importante la gripe aviar, claro. Oye, importante lo que decía respecto de, sobre todo, cómo afecta también a la economía y de cómo se están tomando medidas, sobre todo para quienes son grandes productores, pero también cómo se van a ayuda de los pequeños. Sí, yo creo que las recomendaciones o las acciones a tomar no son tan complejas como para poder evitar versus los daños que se pueden tener en la producción, así que claro, sobre todo aquellos que son pequeños productores que están acostumbrados a que sus aves estén un poco más libres dentro de sus territorios, entonces que puedan ahí generar estos controles, que los puedan tener más en el corral para evitar en el fondo estos riesgos a propósito de esta gripe que además es altamente contagiosa. Sí, recuerden que si ustedes ven un ave que está así como con un comportamiento errático, eso significa que si se acercan no vuela, tienen que llamar de inmediato al SAC. Más adelante les vamos a compartir los números.